Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a cambiar un poco el tema con relación a los temas que hemos venido tratando. Creemos que es importante mantener diferentes situaciones de la vida en Guatemala, sobre todo de la vida cultural. Hemos hablado de la vida económica, hemos hablado de la vida social, pero hoy vamos a enfocarnos un poco en algunos aspectos culturales que son fundamentales también para los guatemaltecos. Tengo el gusto que me acompañen tres distinguidos amigos y guatemaltecos con una reconocida trayectoria. Ustedes los van a reconocer inmediatamente cuando los vaya presentando. Pues primero que todo, a la licenciada Diana Paola Alvarado. Ella es licenciada en teatro de la Universidad Veracruzana y tiene estudios de maestría en París, en el Instituto Jacques Lecoq. Guillermo Monsanto, quien es también muy conocido, muy reconocido en el arte guatemalteco, en el teatro, en toda la parte de la vida cultural. Y finalmente, pues allá en el extremo derecho, al licenciado Hugo Maúl. Hoy no vamos a hablar de economía con el licenciado Hugo Maúl, pero vamos a hablar de temas realmente importantes. Él es director del CIEN y pues cuando empezábamos el programa yo le preguntaba que cómo lo íbamos a presentar, como un artista emergente. Fue la conclusión que llegamos al final. Así que bienvenidos a este su programa Acción Positiva. Gracias, doctor. ¿De dónde nos surge hoy la inquietud de estar acá esta noche con ustedes llevándole este programa? Recientemente tuve el gusto de ser invitado a una presentación de teatro. Cuando entramos al teatro, pues estaban todos los asientos en el teatro, pero no, me llevaron hasta arriba al escenario y habíamos un grupo ahí de gente y de repente empiezan a salir los actores y eran 5 personas en un monólogo que tenía pues como que diferentes historias, cada uno dando su parte de la historia. Una escenografía, diríamos, muy práctica, igualmente que el vestido, y luego se desarrolla la obra que se llama Noche Árabe. Encontramos después que esta Noche Árabe pues tiene una historia sumamente interesante de un autor alemán, pero pues sobre todo nos llama la atención este cambio que vimos en el teatro a lo que más o menos tradicionalmente hemos estado acostumbrados. Así que para empezar a hablar un poquito de este tema, le vamos a preguntar aquí a Diana Paola directamente. Diana Paola, yo creo que tú eras parte de la directora, productora, artista en esta obra en la cual estuvo Guillermo y estuvo Hugo también compartiendo contigo. Cuéntanos un poquito de Noche Árabe, de dónde viene, quién es su autor y por qué es diferente. Es diferente porque la obra yo originalmente la vi cuando estaba en la universidad. Me fui al Distrito Federal y la vi montada en México. Y yo conozco al traductor, Mauricio Jiménez. Y la obra tiene mucha trayectoria, le fue muy bien en Londres. Es una historia de una maldición, pero lo interesante es la forma en que está contada. Que él hizo la historia completa y después como que la separó, cada quien, ¿no? Con su propia historia. Y lo interesante de la obra es que es una hora, sin intermedio, y los actores siempre están en escena. Siempre están en escena. Entonces me llamó la atención por lo mismo, porque siento que es una historia que atrapa y que te mantiene al filo todo el tiempo, ¿no? Ahora, una pregunta acá en este caso de Ana Paola. ¿Por qué nos subieron todos al escenario y nos sentíamos en mucha comunicación, obviamente, ¿verdad? Pero decía, ¿no será que van a sentir que estamos encima de ellos? ¿Es un tipo diferente? ¿Tiene algún nombre en particular o cuál es el objetivo de esto? Sí, se llama Teatro de Caja. Se originó en Europa, el Teatro de Caja, por lo mismo de que los teatros estaban demasiado caros, entonces los espacios son muy pequeños en Europa, entonces empezaron a hacerlos en espacios amateurs, se podrían decir, o más pequeños, más funcionales. Ajá. Y entonces, cuando yo vi el teatro, Solo Teatro, que fue donde la presentamos, el teatro es demasiado grande. Dice, imposible que lo llenemos con 300 personas todas las noches, que es martes y miércoles. Entonces, la obra es demasiado íntima. Es una obra que si yo tengo al público demasiado lejos, se pierde la energía que se maneja en el teatro, que se llama la energía teatral. Entonces, decidí hacerlo como lo hace mucho en México, en Europa, y subí al público hacia nosotros, porque también el espacio del escenario lo daba.
A ver, Hugo, le vamos a preguntar ahora directamente a usted. Y, por ejemplo, ¿cuál era la parte suya en esta obra? Y digamos, después de que fue la obra, ¿usted tuvo oportunidad de hablar con alguna de las asistentes y ver cómo sentían ellos esta reacción? Sí, en efecto, yo en la obra soy el clásico mirón por la ventana, que trata de ver a las mujeres bañándose, que dejan la ventana abierta. Es una obra muy interesante, muy energizada, y en mi caso particular, que probablemente muchos me reconocerán por mi participación como economista en la sociedad guatemalteca, es un descubrimiento de una faceta diferente, y la gente no se imagina que alguien, digamos, de la vida pública guatemalteca, que hace opinión, que tiene presencia técnica en los medios y en la vida nacional, también pueda tener una faceta artística. Yo mismo me sorprendo porque no me la conocía a cabalidad, pero sí, en efecto, es una obra novedosa en Guatemala, es una propuesta atrevida y sobre todo valiente, porque créanme que estar durante 2 meses, martes y miércoles, en escena no es algo que se hace fácil ni se dice fácil. Particularmente bajé 10 libras en el proceso de ensayo y puesta en escena. Realmente una oportunidad maravillosa, y desde la perspectiva fuera del teatro, tal vez un poco de dolor en mi corazón porque no se comprende, creo, por el público guatemalteco la importancia de otra propuesta artística que no sea la sátira política, que no sea la crítica comedia, sino sean obras que lo ponen a uno a pensar, que lo trasladan a un dilema moral de una perspectiva psicoanalítica. Y Noche Árabe en particular, que está inspirada en Las Mil y Una Noches, una obra de la literatura universal de una belleza sublime, solo que traído a nuestra realidad más cercana, un paisaje eminentemente urbano y unos dilemas de vida que tenemos todos los días en la gran ciudad. Si fuimos a trabajar, si no fuimos a trabajar, si llegamos tarde, si el autobús. Es una propuesta mucho más cercana al típico teatro donde uno va a reírse, pero hay un masaje para el alma, creo yo, después de ese tipo de propuestas. Pues muchas gracias, Hugo. Yo tengo que admitir que en realidad cuando empecé a ver la obra, yo me le quedaba viendo al mirón por la ventana y decía, ¿será Hugo o no será Hugo? ¿Verdad? Porque yo no estaba seguro. Entonces, cuando uno hablaba de que la inflación y que la deuda pública, me confundía. Pero verdaderamente yo creo que aquí lo fundamental es ver cómo pues, una persona formada en un campo con un reconocimiento tiene una participación muy distinguida en otro campo. Guillermo, te quisiera yo hacer unas preguntas de ti un poco a partir de lo que comentaba Hugo, ¿verdad? Por ejemplo, es un poco de shock, decía Hugo, un poco de cambio para la gente acostumbrada a ver un cierto tipo de teatro que se ha vuelto como el más popular, pudiéramos decir, en Guatemala, o por lo menos el más conocido. ¿Cómo visualizas tú esta situación? Lo que pasa es que el tipo de teatro que yo he hecho en los últimos años, el tipo de teatro que nos está proponiendo Diana, el tipo de teatro que va a ver Hugo, es un teatro generalmente para gente que tiene un imaginario un poquito más, con más expectativas. Es gente que lee, y el que lee sueña, y el teatro sobre el escenario hace soñar a la gente. Entonces, Noche Árabe es un teatro cuyo requerimiento de movimiento es mínimo, y lo que más estamos haciendo nosotros es contando una historia, llegando al principio del teatro, y entonces es la gente la que construye, la gente la que mira las situaciones, y entonces para nosotros, teniéndolos tan cerca, percibimos inmediatamente la energía que el público nos está mandando de vuelta, cuando se ríe, cuando entiende el relajo literario que lleva envuelta la obra, y que es muy bonito, es muy sublime, y llegan momentos en que hay cánones en los que todos nosotros estamos contestándole al otro lo que no corresponde, y la gente los va agarrando y se va muriendo de la risa.